clase número 5 de Primera de Samuel. La palabra es el capítulo 12 de Primera de Samuel. El tema central del capítulo 12 es reprensión de Samuel. Puntos principales. Primero, Samuel se defiende. Versículo 1 al 5. Segundo, Samuel le dice que Dios es el que tiene la soberanía sobre la historia de Israel. Versículos 6 al 12. Tercero, reprensión por haber pedido un rey y el castigo de Dios. Versículo 13 al 18. Punto 4. Advertencia por el futuro y la esperanza. Versículo 19 al 25. Leamos los versículos 1 y 2. Samuel le habló a todo Israel. Préstenme atención, yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido, y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. El pueblo de Israel le pidió a Samuel que le levantara un rey. Por eso Samuel, como Dios le ordenó, levantó a Saúl como rey. Versículo 3. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúseme y pagaré lo que corresponda. Aquí Samuel está excusando, defendiéndose ante Dios y ante el rey. Durante ese tiempo, Samuel había sido fiel a la obra de Dios como profeta y juez. Primero, Samuel no había robado nunca un buey o un asno. Y segundo, Samuel nunca había defraudado u oprimido. Tercero, Samuel nunca había recibido soborno de nadie. Y el pueblo también había reconocido todo esto. Así es la fe de Samuel. Samuel fue sincero delante de Dios y legítimo delante del pueblo. Samuel no engañó al pueblo. Samuel no oprimió al pueblo y no recibió ningún soborno. Por tanto, el profeta Samuel fue un buen verdadero siervo delante de Dios y de los hombres. Nosotros, los líderes de la Iglesia, deben tener una fe fiel y legítima en todos los aspectos. Versículo 6. Además, Samuel les dijo: Testigo es el Señor, que escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes. El profeta Samuel está explicando la obra de Dios, recordando la obra del pasado de Israel. Dios levantó a Moisés y a Aarón para sacar a Israel de Egipto. Versículo 9. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó al poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab, y ellos les hicieron la guerra. El pueblo de Israel había ordenado a ídolos, había adorado a ídolos y olvidado a Dios. Por eso,
Dios puso a Israel en las manos de Sísara. También lo entregó al poder de los filisteos, también en las manos del rey de Moab. Jueces capítulo 4, versículo 1 al 3. Jueces capítulo 3, versículo 31. Jueces capítulo 3, versículo 12 al 14. Así que, cuando el pueblo de Israel pecaba, Dios los entregaba en las manos de otras naciones como castigo. Versículo 11. Entonces el Señor envió a Jerubbaal, Barak, Jefté y Samuel, y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban para que vivieran seguros. Jerubbaal es Gedeón. Jueces capítulo 7, versículo 19 al 25. Dios venció a los madianitas por medio de Gedeón. Barak también es llamado Bedán. Jueces capítulo 4, versículo 12 al 16. Dios hizo que venciera al enemigo Sísara por medio de Barak. Aquí aparece Jefté. Jueces capítulo 11. Dios venció a los amonitas por medio de Jefté. De esta manera, Dios, usando a grandes siervos, vendió a los enemigos en cada época y rescató así al pueblo de Israel. Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto. Dios hizo que el pueblo de Israel viviera en la tierra de Canaán. Y dentro de la tierra de Canaán también, Dios, levantando a siervos, siguió guiando al pueblo de Israel. De esta manera, Dios estuvo gobernando directamente como rey al pueblo de Israel. Pero ahora le estaba diciendo que le pusiera un hombre como rey. Esto significó que el pueblo de Israel no quiso recibir gobierno de Dios y quiso recibir el gobierno de un hombre. Por lo tanto, Dios reprendió al pueblo de Israel por medio de Samuel. Versículo 13. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Estuvo mal que el pueblo de Israel pidiera que le levantara un rey. Querer servir al hombre antes que a Dios se le dice segunda alternativa. Como el pueblo de Israel no quiso recibir el gobierno de Dios, Dios levantó a un hombre para que los gobernara. Dios nombró a Saúl como rey. Ahora Dios le ordenaba que obedeciera bien el mandato del rey, es decir, que respetara y sirviera al rey, que tuviera temor de Dios. Por eso ahora, por medio de un rey humano, le estaba diciendo que sirviera bien a Dios. Nosotros no debemos desobedecer el mandato de Dios. Versículo 15. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandamientos, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. Ahora que habían levantado al hombre como rey,
le estaba diciendo que los castigaría si no obedecieran y no acataran sus mandamientos. Versículo 16. Y ahora préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Dios les estaba reprendiendo el hecho de haber pedido a un rey. Y como señal, Dios hizo descender trueno y lluvia. Esto hizo para mostrar la gran maldad que habían cometido ante el Señor al pedir un rey. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor. Versículo 19. Y le dijeron a Samuel: Ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. El pueblo de Israel pidió a Samuel que orara por ellos. En el versículo 20 dice: No teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. No se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón, sírvanle de todo corazón y no adoren a ídolos. Entonces Dios no iba a abandonar al pueblo de Israel y salvarlos. Nosotros también debemos recibir bien el gobierno de Dios. Debemos recibir bien la guía de Dios. Versículo 22. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. Dios, por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. Si el pueblo vuelve de donde han pecado, Dios se alegraría. Ahora el pueblo tiene que adorar a Dios con todo el corazón. El pueblo debe dejar los ídolos. Si el pueblo lo hiciese así, por amor a la gloria de Dios, Dios no dejaría al pueblo de Dios. Versículo 23. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. El profeta Samuel fue un hombre de oración. El profeta Samuel siempre oró por el pueblo de Israel. Y también la madre de Samuel fue una mujer de oración. Ana oró e hizo una promesa a Dios. Por eso tuvo al valioso Samuel. Por eso el profeta Samuel, como su madre, siempre fue un hombre de oración. Dijo que dejar de orar era pecar. Nosotros debemos orar sin cesar. Especialmente debemos dejar un horario para orar en la madrugada. Nosotros los pastores debemos orar siempre por los fieles de la congregación. Y los fieles orar por los pastores. El pastor y los fieles deben orar unos con otros. Versículo 23. En cuanto a mí,
que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Aquí dijo, yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Los pastores tienen que enseñar correctamente la palabra de Dios. El pastor es el que primeramente debe comprender bien la palabra y darle buen alimento espiritual a las ovejas. Versículo 24. Pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Dijo, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Hay obra grande que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros debemos tener todo eso guardado en nuestro corazón. Y nosotros debemos temer al Señor y a servirle fielmente de todo corazón. ¿Cómo nos salvó Dios a nosotros en el pasado? ¿Qué clase de gracia nos dio Dios? Por ejemplo, Dios hizo salir al pueblo de Israel de Egipto y los hizo pasar por el desierto. Y Dios les dio la tierra de Canaán. Significa que recuerden todas estas obras de Dios. Recuerde la obra de salvación que Dios hizo, que Dios realizó en ustedes. Continuamos con el estudio del capítulo 13 de Primera de Samuel. El tema central es invasión de los filisteos. Puntos principales. Punto 1. Jonatán invade la guarnición de los filisteos. Versículo 1 al 4. Punto 2. Los filisteos atacan. Versículo 5 al 7. Punto 3. Samuel reprende el pecado de Saúl. Versículo 8 al 15a. Punto 4. Israel se enfrenta con el ejército filisteo. Versículo 15b al 23. Leamos los versículos 1 y 2. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados. 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto del ejército Saúl lo mandó a sus hogares. Fue a los 2 años de haber asumido Saúl como rey. Saúl peleó contra los filisteos. Aquí vemos que 3,000 soldados israelitas fueron a la guerra. Versículo 3. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Geba, y esto llegó a oído de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo, que se enteren todos los hebreos. Jonatán atacó la guarnición filistea. Por eso los filisteos invadieron a Israel. Por eso Saúl se preparó para pelear con fuerza contra los filisteos. Aquí estuvo bien que Jonatán atacara a los filisteos. Israel es país de Dios. Es país que gobierna a Dios. Por eso, que un poderío gentil invadiera el país de Dios era algo malo. Por tanto, Jonatán, tomando valor con fe, fue estableciendo la justicia.
Jonatán, con un corazón de amor a Dios, atacó la guarnición filistea. La victoria de una guerra no está en el número de soldados. La salvación de Jehová no está en el número de la gente. Capítulo 14, versículo 6. Dios obra por medio de los fieles. Dios salva. Por tanto, nosotros también, como Jonatán, debemos batallar la buena batalla de la fe con valor. Capítulo 17, versículo 47. Versículo 5. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los filisteos tenían un gran poderío militar. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Pero los filisteos se habían armado con los más modernos armamentos, pero los israelitas solamente eran unos cuantos miles de soldados. Israel no tenía mucho armamento, eran pocos, pero el pueblo de Israel debía pelear con el poder de Dios la buena batalla de la fe. Versículo 6. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso, tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, entre las zanjas y en los pozos. Los israelitas salieron huyendo cobardemente. Como les tuvieron miedo, salieron huyendo el pueblo de Israel. Esto fue porque el pueblo de Israel no tuvieron fe en Dios. Versículo 8 y 9. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero éste no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. Así de fuerte eran los enemigos, y los israelitas salieron huyendo espantados. Y Samuel no apareció a la hora que dijo que iba a venir. En ese momento, Saúl ofreció el holocausto y los sacrificios de comunión. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Pero Samuel le reprendió a Saúl duramente. Aquí Saúl había hecho mal. La situación era tajante. Samuel no estaba llegando. Los enemigos eran fuertes. Los israelitas se estaban dispersando. Por eso, Saúl tuvo que dar el sacrificio. Pero esto no era excusable. Si esperamos, debemos esperar hasta el final. Cuando obedezcamos, tenemos que obedecer hasta el final. Nosotros debemos ser pacientes hasta el último momento. Aquí estuvo mal que Saúl hubiera entregado el holocausto. Solo los levitas podían ser sacerdotes y entregar el holocausto a Dios. Número capítulo 3, versículos 5 al 10. Pero porque Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín, no podía tomar el lugar del sacerdote. Nosotros debemos obedecer la palabra, sea que éstas sean difíciles o fáciles. No debemos ceder la palabra acomodando a nuestra posición.
«Eres un necio», le replicó Samuel. Porque Saúl había desobedecido el mandato de Dios, iba a ser destituido del trono. Esto fue porque el rey Saúl había violado la santidad de Dios. Saúl había traspuesto el límite de la santidad de Dios. Nosotros debemos usar la Biblia con fe. Debemos ir hasta donde diga la Biblia. Porque se esfuercen con todo no significa que esté bien. Debemos esforzarnos en la verdad. El rey Usías también por haber entregado el sacrificio en lugar del sacerdote, se había enfermado de lepra. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 19. Cuando nosotros entreguemos el culto a Dios, debemos hacerlo acorde al Espíritu y a la verdad. Aquí Saúl desobedeció porque no tenía temor de Dios. Él había despreciado la palabra de Dios. Nosotros debemos dar delante de Dios un culto que sea verdadero sacrificio. Debemos tener temor de Dios y entregar el culto con fe. Versículo 16. Él y su hijo Jonatán, junto con su soldado, se quedaron en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampados en Micmas. Se habían quedado unos 600 soldados con Saúl. Muchos se habían escapado y se habían quedado pocos. Solo Saúl y su hijo Jonatán tenían armas. Pero los filisteos eran muy fuertes y numerosos. Era una pelea imposible de vencer. Pero lo importante es que podremos ganar con el poder de Dios. Nosotros no debemos ver la fortaleza del enemigo. Nosotros debemos creer en el poder de Dios que está junto a nosotros. Recordemos cómo David venció a Goliat con el poder de Dios. Continuamos con el estudio del capítulo 14. El tema central es la victoria de Jonatán y Saúl. Puntos principales. Punto 1. Jonatán atacó al ejército filisteo. Versículo 1 al 15. Punto 2. La victoria de Jonatán. Versículo 16 al 23. Punto 3. El pueblo de Israel se cansa. Versículo 24 al 35. Punto 4. Saúl quiso castigar a Jonatán. Saúl quiso castigar a Jonatán. Versículo 36 al 24. Punto 5. El pueblo rescata a Jonatán. Versículo 45 al 46. Punto 6. La victoria de Saúl. Versículo 47 al 52. Leamos los versículos 1 y 2. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: «Ven acá, vamos a cruzar al otro lado».
donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibeá, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. Se habían enfrentado los ejércitos de Israel y los filisteos. Se estaban enfrentando. Al frente del ejército israelita estaba el campamento filisteo. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, atacó al ejército filisteos. Saúl estaba en las afueras de Gibeá, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Abías, hijo de Ahitob. Versículo 3. El efod lo llevaba Abías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Ginés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido. El efod lo llevaba Abías. Abías era hermano de Icabod, sacerdote del Señor en Silo, nieto del sacerdote Elí. Saúl había nombrado a Abías como sacerdote. Versículo 4. Y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamados Bosés y Sene. Jonatán quiso llegar a la guarnición filistea. Jonatán quiso llegar a la guarnición filistea, pero había dos peñascos a ambos lados, llamados Bosés y Sene. Versículo 6. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Aquí se revela muy bien la fe de Jonatán. El ejército filisteo dijo que eran numerosos como la arena de la orilla del mar. Capítulo 12, versículo 5. Pero Jonatán no tuvo temor. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. La fe está en las manos de Dios. Jonatán creyó en el poder de Dios. Jonatán tuvo fe de que si Dios es con nosotros, aunque seamos dos, Dios nos daría la victoria. Vemos aquí que hasta tuvo fe el escudero. Por eso Jonatán y su escudero invadieron la guarnición de los filisteos. Versículo 8 y 9. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos, en vez de avanzar. Jonatán llegó con su escudero hasta donde estaban los filisteos. Y Jonatán quiso probar, para que los vean, si les dicen, esperen a que los alcancemos. Ahí se quedaban en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Versículo 12.
Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero: «Vengan acá, tenemos algo que decirles». «Ven conmigo», le dijo Jonatán a su escudero, «porque el Señor le ha dado la victoria a Israel». Jonatán se mostró ante el ejército filisteo. Apenas. Por eso los filisteos le dijeron a Jonatán: «Venga acá, ven conmigo». Allí Jonatán supo que es la voluntad de Dios. Por eso, Jonatán pensó en ir a pelear. Jonatán dijo: «Porque el Señor le ha dado la victoria a Israel». Versículo 13 y 14. Jonatán trepó con pies y manos, seguidos por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero, y Jonatán derribó a los filisteos. Los filisteos cayeron ante Jonatán. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, ese espacio en la cual puede arar un pastizal, estos dos hombres mataron a 20 hombres. Jonatán peleó con toda su vida dependiendo de Dios. Dios había ayudado a Jonatán con su poder. Por eso Jonatán pudo salir vencedor. Versículo 16. Desde Gibea de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Desde Gibea de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía. En el versículo 17 dijo el rey Saúl: «Pasen revista a ver quién de los nuestros falta». Así pudieron saber que faltaban Jonatán y su escudero. Versículo 20. Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Los filisteos en su confusión se mataban unos a otros. Los filisteos estaban en gran confusión. Dios había enceguecido los ojos de los filisteos. Por eso los filisteos pensaron que el enemigo estaban en su propio campamento y se mataron unos con otros. Por eso los filisteos estaban confundidos. Dios hizo que por medio de Jonatán salieran victoriosos. Versículo 21. Además los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Además los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos, se pasaron a las filas de los israelitas. Los soldados filisteos comenzaron a retroceder cada vez más. Por eso los israelitas que habían participado del ejército filisteo volvieron.
Allí las personas comenzaron a sublevarse de repente. Versículo 22. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín se unieron a la batalla. Estas personas habían huido anteriormente por temor. Salieron los que habían estado escondidos. Por eso el pueblo de Israel pudo obtener gran victoria. Veamos aquí la razón de la victoria de la guerra. Primero, Jonatán fue a pelear valientemente confiando en el poder de Dios. Punto 2. Dios hizo que tuvieran miedo entre los mismos filisteos. Tercero, se pelearon y se mataron entre los mismos filisteos. Cuarto, los hebreos que habían estado en el territorio filisteo volvieron. Estos soldados hebreos pelearon contra los mismos filisteos. Luego, en quinto, los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín se unieron a la batalla. Por eso los israelitas pudieron obtener una gran victoria. Nosotros también debemos avanzar con la misma valentía que Jonatán. Debemos pelear sin temor por la obra de Dios con toda la vida. Nosotros no peleamos contra carne ni sangre. No estamos peleando a puños y espada. Nosotros debemos pelear la batalla espiritual. Nosotros debemos ganar con la verdad y con la palabra. Entonces podremos salir victoriosos. Concluimos con la clase número 5 de Primera de Samuel. Muchas gracias.